Los que tengan interés en esta presentación o en mails sobre temas ambientales que yo suelo enviar, me mandan el correo y me lo piden. Lo primero son cuatro reconocimientos a dos amigos que hicieron posible este libro. El primero de ellos es Félix Luna, que fue el primer historiador argentino, no, de los historiadores formales y reconocidos, que aceptó que la historia ambiental era un campo de conocimiento válido, un campo en el cual valía la pena profundizar e investigar, mientras los demás historiadores académicos lo consideraban un tema irrelevante. De modo que el primer reconocimiento es a Félix Luna, el segundo reconocimiento es a Carlos Rivas, el editor que acaba de fallecer. Rivas tomó este libro y lo cuidó como si fuera de él, como si fuera un libro propio, y realmente te lamentamos mucho que no pueda acompañarnos en este festejo de Día de la Tierra. El ambiente está destinado a una faceta de cultura. Los pueblos construyen el ambiente de acuerdo con una trama de pautas culturales y de intereses, y el ambiente no se puede comprender si no lo consideramos como una construcción social. Y cuando estábamos a punto de integrar las distintas variantes de las ciencias naturales y las ciencias sociales, nos damos cuenta de que también la creación literaria y la creación artística son formas de conocimiento que no pueden quedar afuera, que no pueden ser omitidas. También tenemos entonces que integrar el conocimiento racional con el conocimiento artístico y literario. Estamos siguiendo la consigna que había abierto hace varias décadas Félix Luna, cuando dijo que toda la historia y lo sostuvo con la revista del mismo nombre. No es solamente una frase atractiva, es una concepción de que la historia no se agota en la búsqueda de documentos, sino que nos significa reconstruir el pasado por todos los medios posibles, incluyendo, por supuesto, los testimonios sensibles de escritores y artistas que viven ese ambiente. El arte de la ciencia, la expresión racional y la expresión sensible son distintas facetas de la experiencia humana y seríamos incompletos si nos quedáramos con una sola de ellas. La literatura no solo nos da datos, nos da la vivencia que tenían del ambiente quienes lo habitaron o quienes lo imaginaron. Los datos vacíos son inútiles y no nos permiten reconstruir la vida de la gente. Álvaro Agós habla del enigma de Buenos Aires y dice: llamo el enigma de Buenos Aires al hecho de que una ciudad plana, sin ningún mirador natural, construida como un aburrido damero sobre un valle infinito y frente a un río infinito, con un clima benigno pero sometida a tormentas, con tórridos veranos, pegajosos humedades, horribles aires, la llamaba Julio Cortázar, que la amó. Sin la prosapia o de una ciudad europea fundada hace 10 siglos, o de otros precoloniales como México, Lima y Guatemala, una ciudad que durante 2 o 3 siglos fue un poco más que un amarradero fluvial o un mero centro burocrático, que una ciudad así hubiera logrado tener una edad de oro, fundar un arraigo cultural urbano de proyección universal, adquirir un perfil que la distingue entre otras ciudades del mundo, al punto que Andrés Malraux la definiera como una capital de un imperio que nunca existió, y hacer que su nombre resulte inconfundible entre tantas ciudades del mundo, como consiguió Buenos Aires en suma, dice vos, pasar del caserío al mito urbano. Creo que esta Buenos Aires es el encuentro de dos infinitos, el infinito de la Pampa y el infinito del río de la Plata, este río sin orillas, frente a esta Pampa que se llega hasta el horizonte. ¿Dónde está Buenos Aires? Primogénita ilustre de plata en solar apertura hacia el este, donde atado a tu cinta celeste va el gran río color de león y lugones. La ubicación de Buenos Aires corresponde a una singularidad geográfica que cumple los requisitos necesarios para fundar una ciudad en el siglo XVI. Tanto Pedro de Mendoza como Juan de Garay
eligen el mismo lugar con apenas 1 kilómetro de diferencia para fundar un asentamiento en la dilatada costa del Río de la Plata. Y en realidad es el único punto de la costa que combina un puerto natural del Riachuelo con una barranca elevada libre de crecidas. Ubicar la ciudad en el alto de la barranca la protegía de las inundaciones y permitía tener suficiente cerca la provisión de agua. El fluvial Riachuelo, el riachuelo del cual ustedes van a ver la exposición, el fluvial Riachuelo proporcionaba una adecuada protección a los frágiles barcos de madera de la época en tormentas y sudestadas. Recordemos, Buenos Aires estaba en una llanura sin árboles, los que había en los bordes de los arroyos eran madera blanda, inadecuada para embarcaciones. Piensen ustedes, si una tormenta rompía el palo mayor de un barco, había que ir a buscar el repuesto más próximo al bosque de Entre Ríos, a remo, a varios cientos de kilómetros de distancia. Hacía falta un puerto. Ruiz Díaz de Guzmán escribía que el riachuelo era tan acomodado y seguro que metidos dentro de los navíos, no siendo muy grandes, pueden estar sin amarrar con toda la seguridad como si estuvieran en una caja. Por eso califica a riachuelo de regalo de la divina providencia, un calificativo que tal vez no compartiríamos en la actualidad. Los ríos y los arroyos explican la forma de la ciudad, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camarotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo, y entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y antriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron los ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo otros son embelecos fraguados en la boca. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire, dice Jorge Borges sobre estos caseríos. Estos ríos que organizaron el territorio, que marcaron la barranca alta, el sitio en donde iban las tierras de Pancebar, el sitio bajo del riachuelo, que se empezó a contaminar, y a partir de allí, de 1580, se fija su función actual. Los cronistas de Indias le dan el nombre de Río de la Plata y así ingresa el mito a la escultura renacentista. Y así ingresa. Jean Lorenzo Bernini en 1651 esculpió la pieza Navona de Roma su fuente de los 4 ríos. Así representa figuras alegóricas de los cursos de agua importantes de cada continente, como las viejas figuras romanas que muestran dioses de los cursos de agua. El Río de la Plata es un gigante africano encadenado, sentado encima de piedras que contrastan con sus costas barrosas. Está junto a monedas que simbolizan el nombre argentino del río. La fauna y vegetación están representadas por un cactus y un cocodrilo, que no los tenemos. Para Martín del Barco Centenera, la palabra argentino definía los distintos territorios que integran la cuenca del Plata. Argentino significa plateado o de plata. Es un componente tan fuerte de nuestra identidad colectiva, proceda de la mala literatura, es solo una paradoja de la vida. Dice Centenera: el río que llamamos argentino, del indio Paraná o mal llamado, de norte a sur corriendo su camino, en nuestro mar del norte entranchado. De nuestro río argentino y su grandeza, tratar quiero en el canto venidero. De sus islas, bosques y belleza, epílogo haremos y verdadero. Ninguno en leerlo tenga pereza,
Espero dar en él placer entero, de cosas apacibles y gradosas y dignas de tenerse orgullo ser. Como ve usted, viene realmente de la mala literatura. Y Juan José Saer nos advierte sobre la escasa literatura argentina sobre los ríos. Dice que nuestra literatura no es agua. Lamenta la escasa huella de los grandes ríos en la imaginación popular en relación con la omnipresencia de la Pampa. Los mejores textos sobre el Paraná, el Uruguay y el Río de la Plata, dicen, fueron escritos por extranjeros, lo que agrega una faceta adicional a la relación entre la ciudad y el río. Nada es casual. La escasez de un imaginario literario sobre el río refleja las actitudes sociales sobre ese ambiente. Lo que hacemos sobre el río como sociedad y lo que escribimos sobre él están íntimamente relacionados. El jesuita Cataño habla del pampero. Dice que en la época colonial, dice que se alzó un pampero fierísimo, que viene a ser casi un poniente, pero lo llaman pampero porque pasa por una llanura desmesurada de 900 o más millas que se extiende hasta los altísimos montes de la cordillera. No encontrando el dicho pampero en tan largo trecho del país, ni árboles ni edificios que lo repriman, toma cada vez más fuerza y encanalándose después directamente hacia este vastísimo río de la Plata, sopla con una furia indecible, de tal manera que es preciso que las naves se aseguren con 4 años. Y Manuel Mujica Lainez describe el asombro y el temor que causan a los porteños este tipo de fenómenos en su cuento El Pastor del Río, ambientado en el año 1792. Es loco ese pampero, pero no se le conoce locura como la de ayer. A las oraciones, su furia arrastró el río hasta las balizas. Durante la noche no paró de correr y de silbar. La gente de Buenos Aires durmieron apenas y hoy, miércoles 30 de mayo, Buenos Aires se asombró desde el amanecer porque allí donde el río extendía siempre su espejo limoso, el río ya no está. El barro se ensancha hasta perderse la vista, solo en los bajíos ha quedado el reflejo del agua prisionera. Lo demás es un enorme lodazal del que emergen los bancos, dice Mujica Lainez, refiriéndose a una bajante del Plata. Y José Antonio Wilde habla de una montonera náutica, porque tenemos la historia de varias, ¿no? De un intento fallido y un éxito de montonera náutica, que tienen que ver con un pueblo que mira la Pampa y no mira el río. A fines del siglo XIX dijo Wilde que bajantes han habido tales que personas de caballo y en una pie han penetrado por la arena o la playa más de una legua. En julio de 1810 faltó poco para ser capturada por los patriotas la fragata española Mercurio, que bloqueaba nuestro puerto debido a una bajante. La bajante fue tan grande en esta ocasión que el día siguiente se veían venir caminando por la playa tripulantes de buques que se encontraban en la rada exterior. Y durante las invasiones inglesas, Güemes, Martínez de Güemes, comandó una montonera de gauchos que capturaron una fragata inglesa varada. La fragata había quedado varada en el seco por un barbero y había sido apuntalada, con los cañones apuntando hacia arriba. Urredón, al ser advertido de ello, pidió permiso a Liniers y luego de su autorización destacó un piquete en el que se encontraba el joven salteño Martín Miguel, ayudante del jefe citado, que a caballo abordó el buque tomando prisioneros a los tripulantes. Suponemos que los episodios en los cuales una carga de caballería define una batalla naval son escasos en la historia de la humanidad. Y que esto haya sido posible nos dice mucho sobre las características del Río de la Plata
y sobre las de nuestra propia cultura, mucho más volcada a la tierra que al agua. Tal vez esto nos ayude a reflexionar por qué nuestra sociedad no consideró como un problema haber construido un puerto que nos tapara las visuales del río. Con respecto a la llanura en la cultura, piensen ustedes que Buenos Aires está en una llanura de origen sedimentario apoyada sobre un basamento rocoso, que los sedimentos de Buenos Aires son de naturaleza diversa y que Buenos Aires está formada por fragmentos que vienen de todo el país. Curiosamente, el proceso social reproducirá más tarde los mismos rasgos del proceso geológico. La idea de que el medio natural influye sobre las características de un pueblo tuvo un peso importante en nuestra evolución. El primero en decirlo fue Montesquieu y fue el soporte ideológico de las distintas miradas sobre Buenos Aires y sobre los porteños. Buffon desprecia, un autor europeo desprecia por considerarla degradada la naturaleza americana. Y Alcides d'Orbigny, un viajero del siglo XIX, dice que la complejidad de un paisaje genera mitologías complejas. En Buenos Aires, los habitantes aprecian poco las bellas artes. La naturaleza del país es grandiosa, pero no tiene nada de pintoresco ni exalta el pensamiento. Nada de bosques para las ninfas y los faunos, solo hay aguas estancadas y fétidas para los náyares. Nada de imperio para flora. ¿Qué divinidad habrían colocado los griegos en el vasto desierto de las pampas? Su fecunda imaginación habría sin duda sentado al genio de la soledad, pero los pobladores no ven más que pastos y cardos, y los indios su bolicho o genio del mal. Por supuesto que es un prejuicio y una forma de ver los prejuicios europeos sobre América. Los vastos desiertos, incluyendo la Pampa, pueden generar mitologías tan complejas como la mitología griega. La cueva en la que Ulises pasó largas temporadas de amor en brazos de la ninfa Calipso es un simple agujero en el duro suelo de una isla del archipiélago de Malta que no tiene ningún atractivo. Además, o por ejemplo, el mito de la ninfa Letusa convertida en un manantial en Sicilia es un accidente geográfico insignificante, muy poco atractivo y mucho menos atractivo que una laguna pampeana. Los mitos se crean en la mente de los hombres, no en los accidentes geográficos. Nos interesa esta concepción. ¿Por qué la traigo? Porque nos ayuda a comprender por qué, cuando varias décadas más tarde la generación del 80 se proponga europeizar el país, no se va a conformar con cambiar la arquitectura. Va a tratar de europeizar nuestro medio natural, introduciendo especies animales y vegetales. No era mejorar estéticamente el paisaje que proponía la generación del 80, sino cambiar el medio natural local por su influencia en el alma de los hombres. Giuseppe Garibaldi contrastaba los espacios pampeanos con los paisajes domesticados de Italia, y Garibaldi se identificó con esa llanura sin límites. Ante la naturaleza feroz de la Pampa, símbolo de libertad e independencia, Garibaldi se sintió sobrecogido por una emoción intensa. Destacamos que para Garibaldi los porteños son habitantes de la Pampa. Un poco después, Sarmiento va a atacar a los porteños de la Pampa para decir que la ciudad genera civilización y la Pampa es la barbarie que viene determinada por la naturaleza. Buenos Aires, dice Sarmiento, está llamada a ser un día la ciudad más gigantesca de ambas Américas, y ya lo sería si el espíritu de la Pampa no hubiera soplado sobre ella, sino ahogara en sus fuentes el tributo de riqueza que los ríos y las provincias tienen que llevarlo para siempre. Y Sarmiento agrega una visión exactamente opuesta a la de Garibaldi. Las llanuras preparan las vías del despotismo del mismo modo que las montañas
prestan asidero a la resistencia de la libertad. Y Sarmiento inaugura así la concepción que separa culturalmente a Buenos Aires de La Pampa. A partir de allí va a ser más sencillo negar que Buenos Aires tiene un medio natural y que ese medio natural lo condiciona, y tal vez haya sido el primer paso para sacar imaginariamente a Buenos Aires de La Pampa y poder ubicarlo en el país. La invisibilización de La Pampa no significa que haya desaparecido. Como sucede siempre con los humanos, no vemos lo que queremos ver. Y Florencio Escardó nos muestra en Pompeya, en 1945, en Pompeya muestra las lagunas que están desarrollando un paisaje pampeano que el porteño no conoce, que el turista no visita, y que ese sitio al que nadie de fuera llega jamás, dice más del significado geológico de Buenos Aires que el resto de la ciudad. Buenos Aires, dijimos, es el encuentro de La Pampa contra el río, un área de humedales, como estos que había mencionado Florencio Escardó en el Bajo Flores. Y estos humedales tienen que ver con el desprestigio de la ciudad en la época colonial, y los viajeros dicen: esta es una ciudad pobre, una tierra que no tiene ningún valor. En esta ciudad rodeada por pantanos hay un escritor que nos habla de los humedales, como este que estamos viviendo, con el que estamos conviviendo aquí. Estos humedales están descritos en la obra de Guillermo Enrique Hudson, Allá lejos y hace tiempo. En primavera o verano frecuentábamos las lagunas o bañados, dice Hudson. Tenían para mí un particular encanto, puesto que allí abundaban las aves. Había 4 de estas lagunas ubicadas en distintas direcciones. Ninguna estaba a más de una legua de casa. Eran pequeños laguitos de escasa profundidad que ocupaban 1 o 2 hectáreas de superficie cada una. Había allí unas avecitas que construían timorosamente sus nidos a medio metro del agua, sujetándolos unos a otros con juncos, y podíamos encontrar nidos de pájaros grandes como el mirasol, la garzaruja, el cormorán y a veces nidos de halcón. El descubrimiento que mayor placer me produjo fue encontrar en ese sitio el pájaro que más amaba de todos, el varillero. Su tamaño es similar al del tordo común. Y como él posee un plumaje purpúreo, oscuro y uniforme, pero ostenta un penacho color marrón claro en la cabecita. Yo amaba a ese pájaro por su canto, se inicia con dulces y delicadas notas y gorjeos muy peculiares. Los ríos con sus huevos, las plantas que los sostenían y los solícitos pájaros purpúreos volando a mi alrededor componían un cuadro de encantadora belleza, dice Hudson. Gracias, chicos. Bueno, mi nombre es Janina, la verdad, excelente la presentación, Antonio.